Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6. Thank you, Jesus. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Thank you, Jesus. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6. Gracias, amado Dios. Efesios. Empezamos con versículo 12. Y dice la palabra de Dios: porque no tenemos, oiga esto, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya hemos orado, pueden tomar sus lugares. Y saben, hermanos, de que ¿por qué empiezo este mensaje con esa palabra? Porque muchas veces resultamos peleando con la persona equivocada. Muchas veces resultamos teniendo una batalla con la persona que no, contraria, que con la persona que más bien deberíamos estar peleando para ayudarle, para seguir creciendo. Muchas veces en la familia, en el hogar, saben que el esposo pelea con la esposa, y no es porque el esposo no, cuando no se entiende esta palabra, cuando no entendemos que la lucha no es tu esposo, entonces la lucha no es tu esposa. Amén. La lucha no es un familiar. Amén. Sino que tenemos esa lucha que dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Hay espíritus que entran a la persona y quieren que tú pelees, o que tú entres en contienda, o en fricción, o frustración. Y el tema de este mensaje se llama, a los que toman notas: no te distraigas, reconoce a tu enemigo. Oigan lo que dice: no te distraigas, reconoce a tu enemigo, reconoce con quién estás peleando. Saben, hermanos, que Satanás va a tratar de distraerte con el enemigo pequeño, para que no puedas pelear con aquel o con aquel a quien fuiste llamado a pelear. Oiga esto: el enemigo, en Juan 10:10 dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Pero el enemigo sabe que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, y tenemos un enemigo al cual que tenemos que pelear. Pero muchas veces, como Satanás sabe que tú el propósito por el cual fuiste llamado, Satanás lo conoce. Y Satanás sabe que el momento que tú aceptaste a Cristo Jesús, grandes victorias vienen. Entonces el enemigo, ¿sabes qué va a hacer? Va a presentarte, a ponerte otro enemigo antes del enemigo verdadero con el cual tienes que pelear, para ver si te distrae. Y no sé si me están entendiendo. Amén. Todos tenemos un enemigo al que fuimos llamados a pelear. En un momento, saben que Pablo, cuando quería visitar a los hermanos allá en Tesalónica, fue enfrentado vino la oposición, o vino algo que estaba estorbando, y lo dice en el libro de Primera Tesalonicenses 2:18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, dijo Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez traté de ir a vosotros. ¿A qué quería llegar Pablo? Pablo quería ir a ver a sus hermanos allá en Tesalónica, pero dice, pero Satanás nos estorbó. En otra versión dice, nos impidió, se opuso para no llegar. Saben, hermanos, que cada vez que usted y yo vamos a ir a dar palabra, hay alguien que se opone. Cada vez que usted va a dar las buenas nuevas, el enemigo se molesta y va a buscar una manera de cómo estorbar, o cómo impedir, o cómo oponerse para que tú no des esa palabra.
igual como Pablo decía ahí, que el enemigo se opuso para que él no pudiera llevar la palabra. Y este sería nuestro primer punto, debemos de identificar quién es nuestro verdadero enemigo. ¿Cuál es ese enemigo que no hemos podido vencer? ¿Cuál es ese enemigo que cuando ya estás en el momento del enfrentamiento o el punto de la batalla, alguien más te aparece o trata de distraerte o desenfocarte? Sabes que como cuando vamos a ir a la iglesia, siempre sucede algo que o no encuentra las llaves, o si no viene un problema si es en pareja, el esposo le dice, ¿acaso no está lista todavía? Y la esposa, no sabiendo responder, ¿sabe qué hace? Ay, tú solo esta cosa, solo te preparas y ya, pero yo tengo que hacer. ¿Qué hace? Inmediatamente, si no tienes cuidado, ese puede venir a hacer esa distracción para que tú entres que cuando vengas a la iglesia ya no vienes en paz, sino que vienes molesto y el enemigo sabe, si lo llevo molesto a la iglesia, él no va a poder recibir. Entonces a eso se le llama distracción. Es lo que el enemigo, por eso el tema se llama no te distraigas, reconoce tu enemigo. Tenemos que reconocer, hermanos, que el enemigo anda viendo en qué momento quitarnos la paz. Amén. Amén. Por eso mire lo que dice en 1 Samuel, y este es el mejor ejemplo que pude encontrar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Les voy a dar lugar a que vean ahí en su Biblia lo que dice. 1 Samuel 17, versículo 28. Y miren lo que pasó. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Miren lo que pasó aquí. Recuerdan, en ese fue el momento cuando David iba a ir a pelear con Goliat. Pero hubo un enemigo que se opuso antes de pelear el verdadero enemigo. Miren, porque ahí le dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. ¿Por qué se encendió en ira? Porque el espíritu que cargaba Eliab no era un espíritu bueno. El espíritu de Eliab era ese espíritu manipulador de la nada, de un temperamento que de la nada se enojaba. ¿Y qué hizo? Inmediatamente cuando lo vio hablar al hermano menor, que era David, lo vio hablar, ¿qué dijo? Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Acaso no tienes ovejas que ir a cuidar? Mírela ahí, dice, ¿y con quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo les puedo decir, David era un joven responsable y no iba a dejar las ovejas solo así. Yo me imagino que las dejó con alguien para él ir a hacer lo que el papá le dijo que fuera a hacer. Amén. Ve y llévale comida a tus hermanos que están allá en la batalla. Amén. Pero a la vez también le interesó lo que estaba pasando. Como a nosotros nos debe interesar cuánto territorio está tomando el enemigo. ¿Estará el enemigo tomando territorio en tu hogar, en tus finanzas? ¿En dónde está tomando territorio? ¿Te vas a dejar solo así? ¿Acaso la palabra de Dios no nos dice más fuerte es el que está contigo que el que está en este mundo tratando de subir? David sabía quién estaba con él. Y el enemigo, miren, dijo el diablo, yo sé, le voy a poner la primer traba para que él no vaya a pelear con el verdadero enemigo. ¿Qué hubiera pasado si David decide pelearse con su hermano en vez de ir a pelear con Goliat? Nunca hubiera llegado a la victoria de ser rey. Nunca se hubiera cantado ese canto que dice, David mató Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Nunca hubiera sido eso. Saben que muchas veces por eso no se lee el resto de nuestras historias, porque dejamos que las cosas pequeñas nos aplaquen, o nos quiten, o nos apaguen. Cuando eso es el enemigo que está viendo cómo dice, él tiene una mayor victoria, pero le voy a poner este pequeño enemigo para quitarle la paz, para cuando llegue a la iglesia él ya no va a sentir paz, ya no va a recibir lo que la palabra de Dios dice. Eso es el trabajo del enemigo, y usó a Eliab para decirle, ¿a qué has descendido acá? Amén. Números, ¿saben que dice ahí? Se encendió en ira.
el diablo, escribí, siempre estará molesto con aquel que lleva la gracia de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés, en el libro de Números capítulo 12, dice que Moisés de repente tomó a una mujer acusita, dice, y vino su María su hermana, y Aarón, y hablaron mal de Moisés. ¿Y saben qué hizo eso? Que el momento que hablaron mal contra Moisés, la ira de Dios se encendió sobre ellos. Y saben que esa era una distracción que el enemigo usó para detener la obra de Dios. Porque no solamente vino lepra sobre María, dice que le habló, si lee el Números capítulo 12, dice que Dios le habló a Moisés, le habló a María y le habló a Aarón, y los llamó a la iglesia, al tabernáculo. Y cuando llegó allá, dice que antes de llegar al tabernáculo se detuvo la presencia de Dios. Y dejó solo a Moisés, lo dejó a un lado y agarró a ellos dos y les dijo: ¿por qué has hablado mal de vuestro siervo? Sabes de que cuando hay profeta, es a través del profeta que hablo, pero con Moisés, dijo, miren qué momento tan bonito eso. Con Moisés no es mi profeta, Moisés yo hablo con él cara a cara, y lo que has hecho estuvo muy mal. Entonces, ¿sabe qué hizo? Le dijo: por haber hablado en contra de tu siervo, esa pequeña distracción se dejó llevar por los pensamientos que el enemigo le puso. ¿Acaso que solamente por el pastor puede hablar? ¿Acaso que solamente por este hermano puede hablar? Hermanos, no dejemos que el enemigo nos meta cabida en nosotros, y hay una forma para parar la bendición, porque eso es lo que él quería. Entonces, ¿qué pasó? El momento cuando dice que se levanta la presencia de Dios, inmediatamente Aarón vio a María y vio que estaba llena de lepra. Cuando la ve así, le dice a Moisés: Moisés, perdónanos y no tomes oiga lo que dice, esta pequeña locura, dice en una versión, que hemos actuado locamente. ¿Sabes, hermanos? Muchas veces actuamos locamente. Así es. Tomamos una actitud tan insignificante, tan pequeña, sin saber que esa pequeña locura hace que vengan maldiciones sobre nosotros. Cayó sobre María esta lepra, y dice Aarón: ¿por qué no oras para que ella sane? ¿Sabes qué le respondió? Cuando Moisés habló con Dios, le dijo: ¿acaso si tu papá escupiera sobre su rostro, acaso no quedaría la vergüenza en ella por 7 días? En otras palabras, lo que ya hice ya está hecho y se tiene que cumplir. Y por 7 días dice que la presencia de Dios estuvo estancada. Cuando usted y yo dejamos que una pequeña locura entre en nuestros corazones, o una pequeña distracción que el enemigo pone, ¿saben qué pasa, hermanos? Usted para la bendición que llega para su hogar. ¿Qué culpa tiene la familia de estar sufriendo de que la bendición no llegue? Por culpa de esa pequeña distracción, por culpa de esa pequeña locura, por haber actuado incorrectamente. Ahí la palabra lo dice: por una pequeña locura ellos sostuvieron, se detuvo la bendición. Amén. El enemigo nunca estará contento con aquel que lleva la túnica de colores. Oigan esto. ¿Recuerdan a Josué? José llevaba la túnica de colores. Cuando la gracia de Dios y el favor está en usted, hay alguien que se molesta. Los hermanos de José estaban molestos porque el papá le había hecho una túnica de colores, como lo que carga mi hermano, es de colores así, que llama la atención. Entonces los hermanos estaban molestos. ¿Sabe que cuando usted y yo buscamos de Dios, hay alguien que se molesta? Y muchas veces vienen a ser nuestros propios familiares, que se oponen y dicen: no, pero tú te crees que porque predicas o porque hablas así. Hermanos, identifiquemos a nuestro enemigo. Por eso la palabra que empezamos, que decía: no tenemos lucha contra tu hermano, no tenemos lucha contra tu jefe, no, son los espíritus en las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces el enemigo nunca va a estar contento con aquel que lleva la túnica de colores. Amén. Ahí le dice: ¿para qué has descendido acá?
El enemigo siempre va a buscar la manera cómo distraerte, poniendo otro enemigo más pequeño para hacerte cambiar de dirección. Oiga esto. El enemigo siempre va a traer de distraerte para que cambies de dirección. ¿Qué hubiera pasado si David se enfrenta a Eliab? Su dirección hubiera sido tener victoria sobre Goliat. Nunca hubiera sido conocido, pero un joven tan bien pequeño y venció a un líder que era guerrero, que era fuerte en guerras y era el líder de todos los filisteos. Eso no hubiera pasado. Pero David, ¿qué pasaba con David? Su nivel, oiga esto, su nivel espiritual, hermanos, tiene mucho que ver. Amén. Y ese es el segundo punto. Tu nivel espiritual determina con quién estás peleando. Oiga esto, los que toman nota. Tu nivel espiritual determina contra quién estás peleando. No, pero es que mi esposa me trata así. Es que mi esposo. Tu nivel espiritual te enseña a identificar si estás peleando con el verdadero enemigo o estás peleando con aquel que más bien deberías estar peleando por. Amén. Amén. Aleluya. El nivel de defensa espiritual de David lo ayudó a identificar su verdadero enemigo. Él sabía que no era Eliab. Por eso, ¿saben qué hizo? Cuando si lee ahí el mismo capítulo de 1 Samuel, dice que el momento que Eliab le dijo: ¿a qué has venido acá? ¿Y con quién dejaste las ovejas en el desierto? ¿Saben qué hizo David? Se dio la vuelta e ignoró el problema. No peleó contra el problema, sino que se dio la vuelta y enfrentó a las otras personas y continuó haciendo la misma pregunta. En otras palabras, no dejó que la intimidación, la humillación de Eliab lo venciera. Igual nosotros no debemos dejar que las pequeñas distracciones nos quiten para vencer al verdadero enemigo, el cual usted y yo fuimos llamados a pelear. Amén. Amén. Muchas veces resultamos peleando la persona contraria con quien más bien deberíamos de pelear o para quien debemos de ayudar. Amén. Hay cosas pequeñas, hermanos, e insignificantes que pueden destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Oiga esto. Hay cosas insignificantes, y este viene a ser el tercer punto. Hay cosas pequeñas e insignificantes que pueden destruir tu propósito. Dios había llamado a David con un propósito, pero vinieron bastantes oposiciones. No solamente se opuso Eliab, su propio hermano, después fue la gente, pero también fue Saúl, el mismo rey, se le opuso a decir: lo que quiere es ganar mi reino, quiere tomar mi reinado. ¿Y qué empezó? Lo llevó a ver en qué forma lo mataba. Siempre el enemigo, hermanos, como dice Juan 10:10, que él vino a matar, a hurtar, a destruir, a dividir. Recordemos una cosa, no podemos ignorar esto. El enemigo ha venido a ver cómo él nos destruye, cómo él nos elimina. Pero cuando entendemos que el propósito de Dios es mayor que el que anda tratando de destruirte, tú vas a poder entender las cosas. Miren lo que dice, y me gustó esta escritura que dice en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Libro de Cantares, thank you Jesus. Cantares, capítulo 2, se lo voy a leer, lo puse en otra versión, pero en la versión Reina Valera lo dice de una manera. Cantares, thank you Jesus, capítulo 2, versículo 15. Dice la Reina Valera, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En otras palabras, nuestras viñas están ya floreciendo. Pero en la palabra, en la versión Dios habla hoy, mire cómo dice: atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos que están en flor. Oiga lo que dice. ¿Y cuáles son esas zorras pequeñas? Una de las características que tienen las zorras es que echan a perder las viñas cuando están enfloreciendo, para que no lleguen a dar fruto. Oiga esto.
Y yo pensé cuando leía esa pequeña, ese párrafo de las zorras, ¿sabe que las zorras son bonitas? Parecen perritos, sus grandes orejas se miran bien como agradables, que dicen que aún hay personas que las toman como mascotas en sus casas, las zorras pequeñas. Pero yo no sabía exactamente qué es lo que el trabajo de la zorra. Pero la zorra dicen que llega a un lugar y empieza a escarbar y sus cuevas las hace. Yo pensé cuando decía cuevas era que buscaban un lugar, un hoyo y se metían ahí. No, ellas empiezan a escarbar y hacen nido allá, debajo de la tierra. Entonces cuando escarban así, empiezan a cortar la raíz de las plantas para que, y al empezárselas a comer, esa planta ya no puede dar fruto. Y saben que me puse a pensar que eso mismo hace el enemigo con nosotros. Nos manda, el enemigo no viene directamente a ti, sino que manda los demonios, los espíritus chiquitos, para que esos espíritus tú lo agarras, entra a ti y empieza a comer tu vida, y de repente eso le dice la palabra de Dios, y empezó ese pequeño rencor, lo empezó a llevar a recrear en él raíces de amargura. De repente ve a la persona que ya no es alegre, viene a la iglesia pero no está contento, busca las cosas de Dios pero no está contento, porque permitió que esas pequeñas zorras se metieran adentro de él y empiezan a comer o a hacer lugar o nido en ello. ¿Sabe cuáles son esas pequeñas cosas, hermanos? Muchas veces dejamos que un pequeño comentario que se hizo de mi hermano tal, de mi hermana tal, o que habló mal de mí, con eso tengo para apagarme, ya no vuelvo a la iglesia porque en la iglesia hablaron mal de mí, o porque el pastor ni siquiera me saludó ahora que vino de México. Ahora el pastor se cree muy así. Estas, hermanos, tengamos cuidado con las zorras pequeñas que hacen bastante daño. Amén. Oigan lo que dice aquí. Un atleta salió a recorrer su país. En su largo caminar tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol. Cuando llegó a la ansiada meta, fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? Él respondió: mi mayor obstáculo fueron las piedritas pequeñas que se me metían dentro de mis zapatillas. Wow, me puse a pensar yo, ¿saben, hermanos? Que muchas veces, como cuando andamos caminando, no importa las piedras que sean grandes, las logramos pasar, pero cuando una piedra chiquita se te mete en el zapato, tú ya no puedes caminar igual. Igual es cuando dejamos que el enemigo entre con pensamientos chiquitos, así como Eliab trató de entrar a David para que no peleara a Goliat. ¿Qué hizo eso? Si David hubiera permitido a esa pequeña zorra que entrara en su mente, no hubiera podido vencer a Goliat. Pero él lo eliminó, lo ignoró, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Cuando identifiquemos quién es el que está peleando, identifiquemos qué clase cuando alguien viene, qué clase de palabra te está dando. Hay un dicho que dicen: acecha lo bueno, acecha lo malo y agarra y obtiene lo bueno. Aprendamos a acechar lo malo. Si algo en el mensaje no te gusta, pues toma lo bueno y acecha lo malo. La cosa es de que el propósito de que cuando el pastor predica es de que uno crezca espiritualmente. Amén. Así es. Y cuando leía eso, dice, traducido esto al lenguaje espiritual, diríamos que las piedritas pequeñas son las zorras pequeñas. Zorras son esos pequeños animalitos que se meten en los viñedos. Dice, por su astucia y agilidad hacen difícil cazar, pero el daño que causan es grande. Esto se refiere, dice, esto es un reflejo a la vida cristiana de cómo las cosas pequeñas pueden afectar nuestra vida espiritual. ¿Saben que de repente dicen: es que no siento de leer la Biblia es boring, dice en inglés, es aburrido? ¿Saben que no es que la Biblia sea aburrido? Porque cuando la leemos se convierte aburrida, pero cuando la escudriñamos se convierte palabra eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos. Porque empiezas tú a decir: wow, qué palabra, yo no sabía que... ¿Cuántos leyeron de 1 Samuel cuando llega Eliab y le dice: ¿a qué has venido acá? Lo pasamos de alto.
Pero cuando le ponemos atención, nos estamos dando cuenta, wow, el enemigo cómo trabaja. El enemigo quería destruir a David antes para que él no pudiera ganar. Igual, hermanos, la palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Amén. Amén. Aleluya. Estas, dice aquí en este párrafo, estas insignificancias aparentes como de dejar de leer la Biblia, dejar de orar. A lo mejor te sientes cansado, a lo mejor permites que el cansancio te agobie y digas, ya es que no tengo tiempo. Son las pequeñas zorras que vienen a nuestra mente, porque no quieren que tú descubras la verdadera palabra de Dios. Amén. Como saben, hermanos, de que me puse a pensar yo en estas pequeñas zorras, que son las distracciones que vienen diariamente a nuestras vidas. Cuando vamos al trabajo, cuando vamos manejando en el freeway, con las personas con quien nos enfrentamos. Si nosotros como hijos de Dios no estamos armados, como dice el libro de Efesios, sobre todo tomar la armadura de Dios, con la cual puedas resistir al enemigo y poder estar firmes. Mientras que usted y yo no tomemos la armadura de Dios, vamos a dejar que hayan grietas donde se metan esas pequeñas zorras, donde se metan pequeñas distracciones, las cuales vienen a quitar el propósito de Dios, apagar el propósito de Dios en nuestras vidas. Este era el mensaje que les traía, hermanos. Y antes de despedir, quiero también dejarles saber de que estando allá en México fue de grande bendición poder predicar la palabra allá. Pero una cosa me di cuenta, es de que cada día, y oigan esto, hermanos, cada día el pueblo de Dios va disminuyendo en el área espiritual. Pude ver y le hablé a mis suegros, le hablé a mis familiares de mi esposa, hablé con el pastor, hablé con la iglesia acerca del área espiritual. Cuando vi esto de lo que pasa allá con esta gente que ha tomado tanto el control, esta gente mala que toman el control ahora de todo. Ellos, ahí no hay policías, ahí no hay gobierno, ellos son los que gobiernan. Me puse a pensar y una mañana que nos levantamos los tres a orar, de repente llega mi suegra y empieza a orar con nosotros. Esto fue como a las 5 y algo de la mañana. Y orando estábamos cuando empezó a venir la presencia de Dios sobre mí. Empecé a hablar en lenguas y me viene claritamente la palabra de Dios, donde dice: si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Oigan, si mi pueblo se humillare y me clamare, y por el cual mi nombre es invocado, dice, yo sanaré sus tierras. Y yo esta palabra, hermanos, de Segunda Crónicas, se lo presenté al pastor y yo le dije, mire lo que dice la palabra de Dios. Y en medio del mensaje yo metí esta palabra: si mi pueblo se humillare, yo sanaré sus tierras. Y ¿saben que muchas veces vivimos bajo opresión? Pero es por falta de humillación delante de la presencia de Dios. ¿Sabe que el pueblo israelita estaba siendo oprimido por Goliat? Y le huían cada vez que salía a ese gigante. Salía a tratar de vencerlos y decirles: si alguien está ahí que quiera pelear, ustedes no sirven para nada. Y siempre poniendo palabras, esas pequeñas zorras que él mandaba a través de sus labios. Esas son las palabras que llegan a las iglesias, que llegan a nuestra mente. Y decimos: no, es que veo que la iglesia no crece. No, es que veo que en la iglesia que la gente no coopera. Hermanos, no nos fijemos en que la gente no coopere. Empieza a fijarte si tú estás cooperando. Amén. Si tú estás trabajando. Si tú estás, porque el pueblo los tenían presionados. Pero llegó un valiente y David dijo: ¿quién es este incircunciso? Y es lo mismo que debemos de decir: ¿quién es este que me está mandando pensamientos negativos? ¿Quién es este que está haciendo que mis finanzas estén así? Cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios dice: yo sanaré tu tierra. Y no es una cosa que solo lo diga, es una promesa de Dios. Si mi pueblo se humillare, yo sanaré sus tierras, yo sanaré sus heridas, yo restauraré. Hermanos, es tiempo de restauración. Amén.